Buenas noches, estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la unidad 2 de convivencia social. Hablaremos de lo legal como salida al conflicto. Actualmente estamos atravesando por un conflicto que es la crisis que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19. Sería interesante que ustedes, a partir de esta clase y de todas las clases de esta unidad, puedan ir relacionando de cierta forma el COVID como un conflicto social y cómo podríamos presentar algunas soluciones para salir de ello. Veamos. El objetivo de esta clase va a ser reconocer los derechos individuales y las normas jurídicas como una forma de definir criterios para la convivencia social a partir de la comprensión de sus fundamentos. Los contenidos que veremos serán normas jurídicas, sus características y su clasificación. Derechos humanos fundamentales según la Constitución de acá de Chile. Comenzamos. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe respetarse por los individuos, ya que si se incumple puede suponer una sanción. Cuando a cada ciudadano se le impone ciertas normas para la convivencia social, que se deben respetar y no las cumples, puede ser sancionado. Este tipo de sanciones van desde multas, cárcel, entre otro tipo de sanciones. Así que es por eso que debemos conocer cuáles son las normas jurídicas que establece la sociedad según la Constitución, respetarlas y así evitarnos problemas. Las características de la norma jurídica. Las normas jurídicas pueden diferenciarse de otro tipo de reglas del derecho por sus características. Veamos cuáles son estas características. Existen las heteronomas impuestas por otras personas ajenas al individuo que se debe someter a ella. O sea, es como que te impongan algo unas personas que son ajenas a ti, o sea, no están directamente relacionadas contigo. Las bilaterales existen dos partes, la parte que debe cumplir las normas y por otro lado la parte encargada de exigir el cumplimiento. Por ejemplo, cuando una persona le solicita, por ejemplo, un policía o un carabinero le hace que cumpla una norma, él está haciendo cumplir esa norma y la otra persona es quien la debe cumplir. Pero hay una autoridad que hace que esta persona cumpla las normas. De carácter coercible, el cumplimiento se puede obligar a través de sanciones. Es como ya esta no es una opción de que la puedes cumplir o no, que te la impone una persona, no, esta es más que todo normas de la ley, de la Constitución y así. Son de cumplimiento obligatorio, no es opcional. Y si no la cumple, fácil, de una vez sancionado. Clasificación de las normas jurídicas. Existen varias formas de clasificar las normas jurídicas. Jurídicas en función de diversos aspectos. A continuación, veamos algunas de las clasificaciones más importantes. En función de la voluntad de los individuos. Normas imperativas. Obligan a todos los individuos con independencia de su voluntad. Y las normas dispositivas, los individuos pueden modificarlas o eliminarlas por su propia voluntad. Es diferente, una es obligatoria y la otra puede ser modificada por cada persona. También existen, según si están dictadas por la totalidad de las personas, normas de derecho común, o si bien por una determinada clase de personas, a esas personas o cosas son normas de derecho especial. Por el ámbito de aplicación de las normas pueden ser rígidas, solo pueden aplicarse a los casos contemplados sin ninguna matización, y de equidad permiten matización en función de cada caso en concreto.
En este caso, cada norma puede ser aplicada dependiendo del caso en el que te encuentres, dependiendo de la situación, el problema que esté presentando la persona, se puede establecer o no esa matización de esa norma. En cambio, de derecho común, las personas, o sea, se la hacen como a una determinada clase de personas. No es para todo el mundo, sino para un grupo. Por ejemplo, los de una región o de un estado en especial, algo así. O con una condición especial. Por ejemplo, personas discapacitadas, personas con enfermedades o con problemas. Continuando con la clase, vamos a hablar de los derechos humanos fundamentales según la Constitución chilena. Todos los chilenos y las personas que viven actualmente en Chile tienen una constitución que los protege de cierta forma. Tanto como los protege, también le exige. Deben cumplirse ciertos deberes y hacer valer sus derechos de cada ciudadano. Veamos cuáles son estos derechos fundamentales. Según las Naciones Unidas, los derechos humanos pueden definirse como atributos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión o lengua, género o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos están interrelacionados, son interdependientes e invisibles. Esta información es de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esto es que se define lo que son los derechos humanos. Es como esa, llamémoslo no atributo, sino como ese beneficio que tiene cada ser humano de protección a su vida, de protección a su salud. Exacto, un derecho a estos beneficios. El artículo 1 y el artículo 2, inciso primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos, y dotados como están con razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Estos derechos protegen a todas las personas sin importar su religión, sin importar su color de piel, sin importar de dónde provienen, dónde nacieron. No, aquí hay una igualdad. Derechos individuales. Derechos individuales referidos a las personas. Cada persona tiene cierto derecho. Existen derechos individuales y derechos colectivos. Cuando hablamos de derechos individuales son personales, directos a cada persona. Y cuando hablamos de colectivo puede incluir regiones, pueblos, comunidades, todo. Ya lo veremos más adelante. Derechos civiles y políticos. Derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de opinión, de conciencia, de igualdad ante la ley, de reunión y asociación, al debido proceso, a la protección contra la tortura, entre otros. Derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a la propiedad del trabajo digno, libre, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a sindicarse libremente, a la vivienda, al matrimonio y a la alimentación, entre otros. Importante esto, que conozcamos cuáles son nuestros derechos. Tenemos derechos económicos, sociales y culturales. Derecho a tener un trabajo digno, derecho a ser libre, derecho a la salud, a una educación. Entonces, valgámonos de nuestros derechos y defendámoslos. Derechos colectivos, referidos a los pueblos. Derecho a la paz, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho a los Pueblos de la Paz en 1984
proclama solamente que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz. Derecho al desarrollo. La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Desarrollo de 1986 proclamó por primera vez este derecho inherente por el cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados a participar en el desarrollo económico, social, cultural y político, en los cuales pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades. Derecho a la no contaminación del medio ambiente, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo producto de la coherencia de Naciones Unidas. De Naciones Unidas del mismo nombre, declara que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el derecho sostenible y tienen derecho a la vida saludable, proactiva y armónica. Normalmente los pueblos piden eso, piden la paz, piden la armonía, piden un desarrollo sustentable para poder sobrevivir y llevar una buena calidad de vida. Para esta actividad les voy a dejar una guía formativa pero muy corta, donde van a nombrar algunos de los derechos humanos, las normas jurídicas de lo que hablamos en esta clase, para que ustedes estén como al corriente y puedan saber que realmente lo revisan. Recuerden la diferencia que hay entre cuando los derechos son personales y cuando son colectivos. Si son personales, son los derechos que te convienen a ti personalmente. Mi derecho a lo que yo necesito, a la educación, a un empleo digno, a todo eso. Y cuando son derechos colectivos, se basa más que todo en los logros que quiere lograr una región, una comunidad. Por ejemplo, si desean que la comunidad obtenga mayores beneficios, que se proclame la paz, que sea una comunidad con armonía, que las personas estén de acuerdo. Siempre respetar los derechos de los demás, estar al tanto de que así como yo tengo derechos, también la otra persona tiene derecho. Y ¿cómo se dice? Mi derecho, se puede decir así, termina donde empieza el del otro. O sea, cuando ya yo por mi beneficio estoy faltando el respeto a la otra persona, estoy fallando. Ahí estoy fallando. Porque la otra persona también tiene derechos y tiene derecho a la tranquilidad. Y si tú llegas y vives en una casa pequeña que al lado tienes al vecino y tú colocas la música a todo el volumen porque tienes derecho, porque es tu casa, está faltando igualmente el respeto de la persona que vive al lado, porque esa persona tiene derecho a la tranquilidad y tú se la estás perturbando porque no controlas el sonido de tu música, por decir un ejemplo. Entonces tenemos esa cantidad de cosas que pasan cada día y bueno, eso afecta a los derechos de los demás. Y si conocemos nuestros derechos, podemos vivir tranquilamente, pero también debemos conocer nuestros deberes. Respetar a los demás, ser solidarios, no interferir en problemas que no son de nuestra competencia. Y bueno, eso sería prácticamente lo que quiero que les quede claro, que conozcan sus derechos, que conozcan sus beneficios, que a pesar de que hay muchos extranjeros en la clase, no dejan de tener los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos. Y hacerlos cumplir. Respetar a los demás, respetarnos a nosotros mismos y poder hacer valer los derechos de las otras personas. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien, cualquier novedad, cualquier cosa que pasen, cualquier problema con sus familiares o con alguno de ustedes, que Dios los guarde, no les vayan a presentar el virus o algo así. Estemos en contacto, por favor, comuníquense y bueno, muchísimas gracias por su atención, que estén bien. Espero verlos muy pronto en clases presenciales y recuerden revisar el Classroom, las guías de trabajo que les vamos a dejar allí. Muchas gracias.